Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Bienvenidos a esta transmisión especial de la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles para una actividad muy interesante. Han sido todos ustedes cordialmente invitados a la charla, exposición, derechos de autor y uso de imagen aplicados al ámbito de las culturas y las artes. Estamos muy contentos que estén acá, esperamos que este tema sea de gran utilidad para ustedes. Sabemos que con las medidas obligadas de distanciamiento físico, a raíz de la propagación de esta pandemia que nos hace vivir una edad particular de la humanidad, nos vemos obligados además a mutar a estos espacios de comunicación digital interactiva. Esto es un desafío por donde se le mire, tanto por el tema que nos convoca hoy, pues con el vertiginoso circular de contenidos y de información en la red, se hace necesarísimo tener muy claro cómo el ordenamiento jurídico, cómo la arquitectura jurídica fundamental regula este tipo de actividades y de apropiaciones. Es un tema a poner ojo hoy más que nunca. También es un tema muy importante porque nos llevará a la reflexión y nos llevará a ustedes a pensar cómo aplicar este conocimiento a sus actividades diarias y cotidianas. Les recordamos que este programa es llevado a cabo gracias al programa Otras Instituciones Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Gracias a estos fondos, en este particular año, ha sido posible financiar estas actividades. Además, el desafío también viene de la mano por un aspecto muy particular, que es el que ustedes puedan poder asimilar estos conocimientos en esta experiencia, en este margen, en este recuadro. Así nosotros vamos a estar muy atentos a sus intervenciones, vamos a canalizar las preguntas y las inquietudes que ustedes quieran plantear a la expositora del modo más ordenado posible, y así tengamos todos una muy buena experiencia. Dejamos con ustedes entonces, a partir de este minuto, a una persona idónea para abordar estos tópicos, Jimena Sepúlveda. Ella es evidentemente especialista en el área, tiene un máster en leyes, además es la encargada ya por mucho tiempo, por más de 10 años, es la encargada del área de la unidad de propiedad intelectual de la Universidad de Concepción. Ella nos va a exponer a continuación los fundamentos generales de esta materia para luego poder hacer la bajada al ámbito particular de las culturas y las artes, que es lo que nos atañe en esta oportunidad. Jimena, muy bienvenida a nuestro chat virtual, a nuestra sala virtual. Muchas gracias por su tiempo y por entregarnos todo el conocimiento que usted durante años ha recopilado en su trayectoria. Gabriel, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que estoy muy honrada que la corporación haya pensado en mí, ¿no es cierto?, para hacer esta exposición. Bienvenidos y bienvenidas todas quienes están desde sus casas, ¿no es cierto?, siguiendo esta clase. Estoy muy contenta de poder llegar, ¿no es cierto?, sin distancia física a Los Ángeles y a otros lugares en donde puedan estar viéndome. Les quiero contar un poco de qué se trata esta hora en que vamos a tener esta conversación y cuál es el objetivo que me he fijado para ella. La idea es poder aproximarnos a una cuestión que parece ser muy críptica, pero que en realidad van a ver ustedes que es muy sencillo, que es la propiedad intelectual. La propiedad intelectual, vamos a ver que en realidad es una institución jurídica que tiene ciertas características especiales que están establecidas en favor de los autores. Les voy a contar un poco de qué se trata, cuáles son los derechos que se asignan a los autores, cómo es necesario hacerlos valer, y luego vamos a ver algo sobre el derecho de autor y los derechos conexos para terminar, ¿no es cierto?, con una breve introducción respecto de la gestión colectiva. En cuanto a la estructura, me gustaría contarles que voy a tratar de ser lo más descriptiva posible. Si alguien tuviese alguna duda durante la clase, les ruego que puedan, mediante el chat, ¿no es cierto?, formular las preguntas, y una vez que terminemos vamos a poder salvarlas, ojalá todas, si es que el tiempo así lo permite. A continuación, yo les voy a compartir pantalla para que puedan ustedes ver una presentación muy breve que
he preparado, ¿no es cierto? A partir desde el inicio, no desde el final, y que luego voy a dejar a disposición de ustedes para que puedan consultarlas si es que consideran que es necesario y para que puedan, ¿no es cierto?, aclarar las dudas que no alcancemos a salvar en esta oportunidad. Bien, me imagino y espero, ¿no es cierto?, que se esté viendo con claridad. Yo creo que sí. Sí, Adrián, si me pudieras contar si se está viendo la pantalla sin problema, yo te lo agradecería. Todo bien, profe, todo bien. Gracias, Adrián. Entonces, si ustedes se fijan, el título que yo elegí para esta breve charla está vinculada, ¿no es cierto?, a la finalidad de la propiedad intelectual, que consiste en la valorización del trabajo creativo. Básicamente, ¿no es cierto?, y lo vamos a ver a continuación de esta hora, la propiedad intelectual es un régimen jurídico que tiene por objeto precisamente otorgar un incentivo y una compensación en términos de otorgar la exclusividad de uso al autor respecto de su creación. Entonces, lo que vamos a observar durante todo el régimen, o toda la exposición vinculada al régimen de la propiedad intelectual, es cómo el ordenamiento jurídico regula esta relación autor-creación. Bien, entonces para poder partir es necesario darle contenido a lo que es la propiedad intelectual. Y ya algo les decía, ¿no es cierto? La propiedad intelectual no es más que un conjunto de normas que regulan los derechos que tiene el autor respecto de su creación. Eso es así de sencillo, ¿no es cierto? Se trata entonces de un conjunto de prerrogativas que están establecidas en el ordenamiento jurídico, de derechos, ¿no es cierto?, que la ley otorga al creador siempre en relación a su obra. Y esto es lo interesante, ¿no es cierto? El régimen del derecho de autor siempre se concibe en esta relación inseparable del creador y su obra, ¿bien? Si miramos un poco lo que está ahora en la pantalla, es lo que se denomina normalmente el ecosistema de la propiedad intelectual, que en la esencia incluye todo lo que está acá establecido, ¿no es cierto?, la propiedad industrial, el derecho de autor y los derechos conexos, que muy brevemente vamos a abordar, ¿no es cierto?, durante esta hora, y otro régimen jurídico que está vinculado, ¿no es cierto?, a las variedades vegetales, que es en relación a las semillas. Pero ¿qué tienen en común todas estos derechos de propiedad industrial, que incluyen, por ejemplo, las patentes de inventos, secreto empresarial, marcas comerciales, derecho de autor, ¿no es cierto?, variedades vegetales? Que se trata en la esencia de creaciones de la mente humana. Y esto es re importante tener en cuenta. Se trata entonces de creaciones de personas. Se excluyen entonces, por una parte, la protección a las ideas, conforme a lo que vamos a ver más adelante. También se excluye la protección a creaciones que no deriven de un esfuerzo creativo humano, como por ejemplo una máquina. Hoy día, ¿no es cierto?, hemos visto, y todos probablemente conocen, creaciones que derivan de máquinas que están vinculadas a inteligencia artificial. Esas creaciones eventualmente no tienen protección por derecho de autor, al menos hasta ahora en el estado actual, ¿no es cierto?, de la regulación a nivel mundial. Ni tampoco de los animales. Bien, entonces son las primeras premisas que vamos a ir viendo a continuación. Entonces, tal como yo les decía, el concepto de derecho de autor es el conjunto de normas que establecen, ¿no es cierto?, derechos del autor en relación a su obra. Básicamente, para poder entenderlo, la finalidad del derecho de autor, y así surge, ¿no es cierto?, tiene por objeto promover precisamente la ciencia, la cultura y las artes. ¿Y cómo lo hace, no es cierto? Básicamente entregando una compensación al creador de una nueva obra, con la finalidad, ¿no es cierto?, de incentivarle para que él siga en su trabajo creativo, entregando a la comunidad, ¿no es cierto?, que somos los receptores de esas creaciones, nuevas obras que contribuyan al patrimonio cultural. Dentro del concepto de creador, yo también aquí me refiero, ¿no es cierto?, no meramente a los creadores, sino que también a otras personas que vamos a ver que también son titulares de derecho en materia de derechos conexos, que no necesariamente son autores, pero que también contribuyen a la puesta en marcha del sistema cultural conforme lo vamos a ver. Es importante tener en cuenta que cuando hablamos de derecho de autor existen dos componentes del derecho de autor que conviven, ¿no es cierto?, dentro de estas prerrogativas que están establecidas dentro de este derecho que yo les decía que el Estado otorga a los creadores. Por una parte, el derecho de autor tiene un componente patrimonial y por otra parte, el derecho de autor tiene un componente moral. Derechos que son muy distintos uno del otro, pero que en principio, ¿no es cierto?, se otorgan, por regla general, al creador.
Los derechos patrimoniales están vinculados a ciertas facultades, ¿no es cierto?, que se otorgan al creador o eventualmente a una persona jurídica en ciertas circunstancias, y que la autorizan para usar la obra de cualquier forma, para comercializarla, ¿no es cierto?, para poder eventualmente reproducir la obra, hacerla pública, comunicarla o ejecutarla públicamente, etcétera, etcétera. Y por otra parte, otra categoría de derechos que no son categorías que son económicas ni valorables en dinero como los derechos patrimoniales, sino que más bien son derechos personalísimos que son inherentes a la persona del creador, que son inseparables, ¿no es cierto?, de la persona del autor de la obra, y que están vinculados fundamentalmente a la paternidad de la obra, vale decir, el derecho a ser conocido como el creador de una obra específica, y a otras prerrogativas, ¿no es cierto?, que están también vinculadas a este ámbito moral. Más adelante lo vamos a ver, pero sepan ustedes por ahora, cuando hablamos de derecho a autor, ¿no es cierto?, existen siempre estos dos componentes en el ámbito patrimonial y en el ámbito moral. En el ámbito moral, siempre asignadas a la persona del creador y vinculadas, ¿no es cierto?, a estos derechos que son en nuestro ordenamiento jurídico incluso un derecho humano del creador, fundamentalmente vinculado a la paternidad, y en el ámbito patrimonial, que entregan a su titular la facultad de poder usar la obra y que tienen, eso sí, esta diferencia de los derechos morales, un contenido más bien económico. ¿Qué son las obras literarias y artísticas? Nosotros decíamos, el derecho a autor, decíamos, es la relación del autor con su obra. Entonces lo que nos tenemos que preguntar ahora es, ¿qué es una obra? ¿O cuáles son las obras protegidas por el derecho a autor? Fíjense ustedes que yo siempre pongo esto, y esto lo tomo de mis clases, ¿no es cierto?, porque me gusta hacer sufrir a los alumnos, pero ahora también quiero hacerlos sufrir un poco a ustedes, pero no quiero que lean todo esto, porque en realidad lo único que quiero hacer que puedan atender, más allá, ¿no es cierto?, de leer esta gran definición, que es una definición que está en un tratado internacional muy importante en materia de derecho de autor, es que quedan protegidos por el derecho a autor cualquier tipo de creación, ¿no es cierto?, derivada de la creatividad humana, cualquiera sea la forma en que se exprese, ¿no es cierto?, ya sea en el ámbito científico, artístico, literario. Vale decir, lo que quiero que puedan entender es que cualquier creación derivada del esfuerzo creativo de una persona, independientemente de cuál sea el ámbito, ¿no es cierto?, o el mérito artístico, en la medida que esté expresada y haya dejado de ser una idea, tiene protección por la vía del derecho a autor. Y esto tiene mucha importancia práctica, conforme lo que vamos a ver más adelante, por cuanto en la ley de propiedad intelectual, que vamos a ver muy rápidamente, ¿no es cierto?, insisto, esto es como una carrera de velocidad por una materia que requiere mucho estudio, pero que me interesa que puedan conocer, aunque sea una pincelada, enumera muchas obras. Sin embargo, esa enumeración que hace no es una enumeración que deje fuera las que no se incluyen, por el contrario, tenemos que entender que cualquier obra derivada, ¿no es cierto?, de la creatividad de una persona queda, en la medida que sea original, vamos a ver después, que le haya significado un esfuerzo creativo significativo, protegida por el derecho a autor. Entonces, ¿qué es una obra? Yendo un poco a la bajada para ir entrando en terreno. Una obra protegida por derecho a autor, ¿no es cierto?, es una expresión concreta de una idea, y esto es re importante tener en cuenta. Y como una primera cuestión que yo llamo siempre a que la gente tenga en consideración. Fíjense ustedes que las ideas no están protegidas por derecho de propiedad intelectual. Y esto es bien disruptivo, porque en general, cuando uno piensa, ¿no es cierto?, sin haber estudiado previamente el derecho a la propiedad intelectual, sobre qué es lo que aborda, normalmente uno piensa que está referida a la protección de las ideas, pero precisamente eso es justamente lo que no queda protegido. Lo que queda protegido por el derecho de propiedad intelectual son las creaciones. Y esto es re importante tener en cuenta. Yo siempre lo pongo con el mismo ejemplo, lo explico con el mismo ejemplo. Yo puedo tener la idea de escribir un libro, pero esa idea de escribir un libro, cuando yo en mi cabeza lo tengo absolutamente estructurado y pensado en qué va a consistir, en la medida que yo no haya expresado esa idea a través de cualquier medio, ¿no es cierto?, verbalmente, o en un formato digital, o a través de un formato escrito, ¿no es cierto?, no tiene protección por el derecho a la propiedad intelectual. Entonces, eso que me robaron la idea no existe. Eventualmente puede existir una apropiación, ¿no es cierto?, de una creación, y eso va a ser objeto de una infracción, pero en la medida que esa idea se haya transformado en una creación. Recuerden ustedes que el derecho a la propiedad intelectual es un premio que el Estado otorga al creador,
para incentivarlos, ¿no es cierto?, a que realicen nuevas creaciones, pero no las ideas, porque en el principio general, ¿no es cierto?, del derecho es que las ideas deben ser libres, el conocimiento debe circular sin ningún tipo de restricción, de manera tal de entregar solo este premio que es la exclusividad de los derechos de propiedad intelectual a quienes hayan realizado creaciones, no a simplemente quienes hayan ideado un concepto que no se haya expresado de ninguna forma. Veamos entonces cómo se regula el derecho a la propiedad intelectual. En primer lugar, hay algunas cosas, yo no quiero parecer muy legalista, entonces simplemente tengo esto para efectos de orden, pero tengan en cuenta ustedes que el derecho a la propiedad intelectual tiene ciertas reglas que son súper importantes para los creadores y que son beneficios para los creadores, que derivan de un gran principio general que está establecido en todo el ordenamiento jurídico vinculado al derecho de autor, que es el principio pro autor, ¿no es cierto? Toda la construcción del derecho de autor está establecida sobre un principio básico que es el beneficio o la protección de los autores. Y a partir de eso entonces vamos a ver que existen ciertas normas que son básicas que los benefician a ustedes como creadores de contenido. En primer lugar, ¿no es cierto?, es el principio de protección automática. Fíjense ustedes que este es un tremendo principio que resulta ser muy benéfico en favor de los creadores de contenidos y de obras propiamente tal. Y consiste básicamente que la ley reconoce la existencia de una obra protegida por el derecho de autor desde el momento de su creación, sin necesidad de cumplir con ningún tipo de requerimiento o formalidad adicional al mero hecho de la creación. Y esto es súper importante y lo diferencia de otras ramas, ¿no es cierto?, de la propiedad intelectual, como por ejemplo la propiedad industrial, que tiene una protección mucho menos benéfica en favor del creador. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, alguno de ustedes, me imagino, puede ser escritor, voy a aventurarme, ¿no es cierto?, a imaginar cuáles son sus ocupaciones. Alguno de ustedes, creador, va a estar simplemente con su creación esté concluida para que el derecho de autor surja con todas las facultades que el ordenamiento jurídico le otorga a el autor, ¿no es cierto?, de esa creación sin necesidad de cumplir ningún tipo de requerimiento adicional. En la medida, ¿no es cierto?, que estemos en presencia de una obra protegible, que será necesario que esa obra, ¿no es cierto?, no sea copia de una obra anterior y le haya significado al autor algún esfuerzo creativo significativo. Y además, fíjense ustedes que esa obra va a tener protección no solamente en Chile, sino que en todos los países vinculados a un tratado internacional que se llama el Tratado Internacional de Berna, que en definitiva rige en 179 países, y que estandariza en definitiva las normas vinculadas a la propiedad intelectual. Y esto es un gran beneficio para los creadores, ¿no es cierto?, en materia de derecho de autor. En relación a los autores, ¿no es cierto?, ¿quiénes son los autores que quedan protegidos por derecho de autor? Aquí está explicado en términos jurídicos, pero se los voy a explicar en términos muy simples. Todos los autores que sean nacionales de los 179 países que son parte del Tratado de Berna quedan protegidos en nuestro país en materia de derecho de autor. ¿Cuáles son los países que no quedan protegidos por la ley de propiedad intelectual? Fíjense ustedes que son los mínimos, ¿no es cierto? Hoy día les voy a poner un ejemplo. Ya les dije, son 179 países. Entonces, ¿cuáles son los que no quedan protegidos? Por ejemplo, Irán, Irak, son escasos casos de países que no tienen protección por el Tratado de Berna y que en consecuencia no tienen protección en nuestro país, pero en general, la regla general es que la mayor parte de los autores tienen protección en relación a sus obras, nuevamente, en nuestro país. Ahora, si vamos un poco a las obras, ¿no es cierto? Si decimos, ¿cuáles son las obras que quedan protegidas por derecho de autor? O por el contrario, nos preguntamos, ¿todas las obras quedan protegidas por derecho de autor? La respuesta, en principio, sería no. No todas las obras. Quedan protegidas, sí, todas las obras, independientemente de cuál sea el ámbito a la cual se refieran, ¿no es cierto? Vamos a ver obras científicas, artísticas literarias, a la medida que estén expresadas, pero solo en cuanto las obras sean, ¿no es cierto?, creativas y originales, vale decir, esas obras no tienen que ser una copia idéntica de una obra anterior, sino que por el contrario debe haber significado a su creador, ¿no es cierto?, un esfuerzo creativo significativo. Imaginen ustedes que yo tomo una obra clásica, ¿no es cierto?, tomo Romeo y Julieta de Shakespeare.
y es una obra que hoy día está en el dominio público. Vamos a ver que eso significa que ya han transcurrido evidentemente más de 70 años desde el fallecimiento de su creador, y eso significa que esa obra ha ingresado al patrimonio cultural común porque han transcurrido el periodo de vigencia de los derechos patrimoniales. Pues vamos a explicar eso. Yo puedo tomar esa obra, ¿no es cierto?, y modificarla. Esa obra modificada, ¿no es cierto?, en la medida que me haya significado a mí un esfuerzo creativo significativo y no sea una copia de la obra original, va a tener derechos de autor que se me van a asignar. Va a ser una obra derivada, pero va a tener protección, ¿no es cierto?, en la medida que yo he imprimido en ella un esfuerzo intelectual relevante que la diferencia de la obra original. Vamos después a ver eso porque es una cuestión bien entretenida hablar de las obras derivadas. Yendo un poco ya al core del tema, vamos a ver cuáles son las obras que están especialmente reguladas en la ley. Insisto, ya sabemos hasta ahora, ¿no es cierto?, que la enumeración que hace la ley de las obras que están especialmente reguladas no es una enumeración taxativa. Entonces, si ustedes son creadores de contenido y no encuentran su tipo de obra en las obras que vamos a analizar, siguiendo, ¿no es cierto?, la regulación legal, no se preocupen. No significa que su obra no tenga protección, sino que simplemente no está en la ley, pero tiene protección igualmente, y lo que se hace simplemente es asimilarla a las obras que están especialmente reguladas en el catálogo legal. Veamos, para poder entender cuáles son las clasificaciones de obra. Entonces podemos ver que, según la forma de expresión, podemos encontrar obras literarias, figurativas o plásticas, y obras musicales, que es una clasificación doctrinaria bien arbitraria, pero es siguiendo un poco la concepción más clásica. Ahora, respecto de el número de los autores y el aporte que ellos hacen, ¿no es cierto?, a la creación, vemos una primera gran clasificación que distingue entre obra individual y obras en coautoría. La obra individual es muy sencillo para entender, ¿no es cierto?, es aquella que se produce por un solo creador. Y la obra en coautoría es aquella que se produce, ¿no es cierto?, con la contribución de varios autores. Vamos a ver que una obra en coautoría puede, a su vez, ¿no es cierto?, tener una clasificación. La primera, una obra en coautoría puede ser en colaboración, cuando esta obra, ¿no es cierto?, se produce por dos o más personas cuyos aportes no pueden ser separados. Vale decir, yo trabajé con Juan en la redacción de un manual, pero en realidad trabajamos tan conjuntamente que yo no puedo diferenciar en qué parte Juan imprimió su esfuerzo creativo y en cuál parte, ¿no es cierto?, yo di la estructura de la obra que finalmente concluimos de manera conjunta. ¿Bien? Por otra parte, una segunda obra en coautoría es una obra colectiva. La obra colectiva es aquella que es creada por iniciativa bajo la coordinación de una persona que puede ser física o jurídica, ¿no es cierto?, una persona natural o una, por ejemplo, una sociedad, una corporación, esa es una persona jurídica, que la edita y divulga bajo su nombre a partir de contribuciones personales realizadas para tal fin con los autores que han participado en su elaboración, las que se funden en una creación única y autónoma. El ejemplo más clásico, para poder entenderlo, es un diario, una revista, ¿no es cierto?, en donde una persona, por ejemplo, en el caso del diario, va a ser el editor, ¿no es cierto?, dirige el esfuerzo creativo de las personas que trabajan de manera conjunta en esa edición, organizando cuáles van a ser los subtemas que se van a tratar, por ejemplo, en una edición específica del diario, cuál va a ser el enfoque que va a tener ese diario, ¿no es cierto?, si va a ser un diario económico, si va a ser un diario vinculado al área política, etcétera, etcétera. Ese es un ejemplo clásico de una obra colectiva. Y finalmente una obra compuesta, en que nuevamente estamos en presencia de una obra en coautoría, pero en donde se constituye a partir de contribuciones que son separables de distintos autores. El ejemplo más clásico, ¿no es cierto?, son las obras cinematográficas, en donde existe una obra, ¿no es cierto?, que es esta obra audiovisual, pero que claramente se constituye por distintas subobras, podríamos decir, ¿no es cierto?, la música, el vestuario, la escenografía, ¿no es cierto?, el guión de la obra que se interpreta para cine, etcétera, etcétera. Entonces podemos identificar ahí distintas creaciones que conviven al amparo de una subclase de obra que en este caso es, por ejemplo, ¿no es cierto?, una obra teatral, dramático musical, perdón, o una obra cinematográfica. Y también es importante tener en cuenta que tenemos que diferenciar entre lo que es una obra originaria y una obra derivada.
La obra originaria es aquella que se crea a partir de nada, ¿no es cierto? Una idea puede ser que ya existía, pero que en definitiva el autor la concibe y la crea a partir de su esfuerzo intelectual, sin basarse, digámoslo así, en una obra preexistente. En cambio, la obra derivada es aquella que resulta de una adaptación, traducción o transformación, ¿no es cierto?, de una obra preexistente, en la medida, ¿no es cierto?, que el autor de esta obra imprima en aquella un esfuerzo, como decía antes, significativo, que él transforme en una obra distinta a la obra derivada, ¿no es cierto? No basta con que yo, por ejemplo, pueda tomar la obra de Shakespeare, para seguir con el mismo ejemplo que estábamos hablando, y le cambie la tapa y la contratapa a la obra para transformarla en una obra distinta. Evidentemente eso no transforma esa obra originaria en una obra derivada. Tendré entonces que tomar esa obra clásica y poder modificarla y transformarla en una obra que signifique, ¿no es cierto?, que yo he hecho un esfuerzo intelectual relevante que la diferencia de la obra previa. Bien, perdón. Aquí hay algunos ejemplos, ¿no es cierto? Estoy tomando acá el Romeo y Julieta de Shakespeare, como ya les decía, y aquí hay unos ejemplos de obra derivada. Acá tenemos el manuscrito clásico, ¿no es cierto?, la obra clásica. Acá tenemos una ópera, acá tenemos esta película que no es tan buena, ¿no es cierto? Incluso podemos encontrar un videojuego que se basa, ¿no es cierto?, en la estructura de este guión, ¿no es cierto?, que son obras derivadas. También obra anónima, obra seudónima, en la medida que, ¿no es cierto?, el autor resuelva dar o no a conocer su identidad, que también es importante. Y finalmente, a partir de si la obra está publicada y cuándo se publicó, pues podemos estar en presencia de una obra publicada, que ya, ¿no es cierto?, que ya se hizo pública, una obra inédita, aquella que nunca ha sido dada a conocer al público, y la póstuma, ¿no es cierto?, que ha sido dada a conocer al público solo después de la muerte de su creador. Yendo ahora, y vamos rápido, ¿eh? me van a perdonar si voy rápido. Los que me conocen saben que yo suelo hablar un poco apresurada, pero en este caso tengo que ir corriendo para alcanzar a abordar, al menos en términos muy básicos, todos los contenidos. Vamos a hablar ahora sobre los titulares del derecho de autor, que son ustedes, ¿no es cierto? En primer lugar, el titular originario es el autor de la obra, el creador, ¿no es cierto?, de una obra literaria, el compositor de una obra musical, el creador de un PowerPoint, ¿no es cierto?, por ir a lo más didáctico o lo más básico, ¿no es cierto? También es un titular originario de una obra, ¿no es cierto?, y es el creador de la misma. Pero también existen otros titulares distintos del creador que se llaman titulares derivados, que son ciertas personas que han adquirido los derechos patrimoniales, ojo, siempre solo los derechos patrimoniales, porque recuerden que los derechos morales no son transmisibles ni transferibles a terceros. Entonces son personas que han adquirido, ¿no es cierto?, las facultades patrimoniales del creador original, por ciertas circunstancias. En primer lugar, los herederos del autor, que lo adquieren cuando, ¿no es cierto?, el creador de la obra fallece, y que lo mantienen hasta 70 años después de la muerte, del fallecimiento del autor. Y esto es importante, lo vamos a ver, y tiene que ver con la vigencia de los derechos patrimoniales de autor, que vamos a ver un poquito más adelante, que subsisten post-mortem, ¿no es cierto?, del creador, y hasta 70 años después de esa fecha. También es posible que exista otro titular derivado, que son aquellas personas que adquieren los derechos patrimoniales porque el creador, ¿no es cierto?, se los cede a través de un acto que puede ser una venta o una licencia, una cesión o una licencia, ¿no es cierto?, y que en ese caso se transforman en personas que hacen uso, ¿no es cierto?, de los derechos patrimoniales, ya sea de manera definitiva, cuando se ha transferido el dominio, y eso se llama cesión, es como una compra-venta, o cuando se le ha licenciado el derecho, que en el fondo es una suerte de arrendamiento de los derechos patrimoniales. También eso vamos a abordarlo rápidamente un poquito más adelante. Y también en ciertos casos, fíjense ustedes que puede ser titular derivado el empleador de ciertas personas en ciertos supuestos muy específicos. Cuando se trata, ¿no es cierto?, de programas informáticos que, ojo, que están protegidos por la ley de derecho de autor y no por patente, en la medida, ¿no es cierto?, que esas personas, ¿no es cierto?, estén contratadas por su empleador precisamente para realizar programas informáticos. En ese supuesto, ¿no es cierto?, la persona jurídica pasa a ser titular, ¿no es cierto?, de los derechos patrimoniales respecto de esa creación.
Veamos entonces ahora cuáles son las obras que quedan protegidas en la ley de propiedad intelectual. Lo primero, ¿no es cierto?, ya les decía, cualquier obra fruto de la inteligencia humana que haya sido expresada independientemente de a qué materia se refiere, queda protegida por el derecho de autor. Esto es súper importante tener en cuenta, ¿bien? La primera categoría que establece la ley son las obras escritas. Entonces pone como ejemplo, libro, folleto, artículo, escrito, cualquiera sea la forma, naturaleza. Aquí podemos pensar en obras escritas, obras literarias o escritos, ¿no es cierto?, ya sea que tengan un formato digital, ¿no es cierto?, que hoy día está pasando a ser lo más habitual, o un formato tangible o analógico, ¿no es cierto? Da lo mismo el soporte, lo importante es que se trate de obras escritas. Y aquí hay algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de obras que son muy interesantes, en mi opinión, y aquí el ejemplo, ¿no es cierto?, de obras que ya están en nuevo formato, las más clásicas, que son las obras literarias en los libros, que a mí todavía me siguen gustando mucho, y otros que están en formato digital, que yo todavía, a mí me cuesta un poco acostumbrarme, porque soy más vieja, ¿no es cierto?, a leer en el computador. Una segunda categoría de obras, vamos a ver después cuáles son las características que tienen en común, son las obras que se expresan de forma verbal. Fíjense ustedes que también tienen protección por derecho de autor las obras que se expresan verbalmente. Por ejemplo, un discurso tiene protección por derecho de autor, una prédica tiene protección por derecho de autor, una clase tiene protección por derecho de autor. Fíjense ustedes que esta clase, ¿no es cierto?, esta charla tiene protección por derecho de autor por el mero hecho de yo expresarla verbalmente. Esta obra, ¿no es cierto?, que es una obra que se está expresando de forma verbal, tiene protección por derecho de autor, independientemente está quedando, digámoslo así, ¿no es cierto?, expresada o registrada en un formato audiovisual, porque están grabando esta clase. Entonces, ese va a ser simplemente el soporte, pero la obra que va a quedar protegida va a ser mi clase, independientemente de cómo se soporte. Pudiese soportarse en este formato audiovisual, pero también indistintamente se podría soportar en un formato escrito. Algunos de ustedes podrían tomar una nota exacta de lo que yo estoy diciendo, y la obra va a tener un soporte distinto, pero independientemente de cómo se soporte, va a ser la misma, mi clase, ¿no es cierto?, en el contenido que yo estoy expresando de forma verbal. Entonces es re interesante de tener en cuenta. Luego, las composiciones musicales, cono sin texto, ¿no es cierto?, también son obras que están especialmente reguladas en la ley. Entonces fíjense ustedes que aquí, y a mí me gusta mucho esta definición de quien fue mi maestra, o ha sido siempre mi maestra en materia de derecho de autor, que es doña Delia Lipsig, que es una señora argentina, una profesora muy talentosa de derecho de autor, que dice que la música es el arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos o de los unos y los otros a través, conmoviendo la sensibilidad. Fíjense qué romántica es la definición de la música. Entonces se trata, en materia de derecho de autor, y ya saliendo del romance, ¿no es cierto?, de la protección que la ley otorga a la composición musical propiamente tal, que puede ir o no acompañada de letra, y que si va acompañada de letra, va a quedar protegida la letra como una obra escrita, ¿no es cierto?, en la primera categoría, una obra literaria, y la composición musical, ¿no es cierto?, como la protección dada, ¿no es cierto?, a la música. Y aquí es importante tener en cuenta, y me van a perdonar, ¿no es cierto?, si soy muy básica en la explicación, en la explicación que doy respecto de las composiciones musicales, si hay alguien aquí que, ¿no es cierto?, que esté dedicado precisamente a esta materia. Siempre en materia musical se distinguen tres aspectos o tres elementos de las composiciones, que es la melodía, ¿no es cierto?, la armonía y el ritmo. En materia de derecho de autor, lo que queda protegido, ¿no es cierto?, es el conjunto original referido a la melodía, la armonía y el ritmo, pero específicamente, ¿no es cierto?, en lo que dice relación con la melodía. Y me van a poder entender ustedes que se dedican a la música, ¿no es cierto? Como ustedes bien saben, únicamente la melodía es aquel aspecto en el cual el creador musical imprime su esfuerzo creativo. Ni en el ritmo, ¿no es cierto?, ni en la armonía, el autor puede, de manera significativa, crear algo nuevo. Son elementos que ya existen y que están divulgados, y únicamente lo que hace el creador es, en el ámbito melódico, imprimir su esfuerzo creativo significativo, que finalmente es lo que le vale, ¿no es cierto?,
el derecho de exclusividad que otorga el derecho de autor en este ámbito. También fíjense que existen otros titulares de derecho de autor en el ámbito de las composiciones musicales que también merecen la titularidad respecto de sus creaciones, pero que se trata en definitiva de normalmente creadores en el ámbito de las obras derivadas. Y ahí encontramos el arreglista, el armonizador y el orquestador, que también tienen derechos de propiedad intelectual respecto de esta obra, que dijimos que ya no es original, ¿no es cierto?, porque se basa en una obra preexistente, en el ámbito de lo que ellos han contribuido. El arreglista respecto de su arreglo, ¿no es cierto?, el armonizador respecto de la armonización de una melodía, y el orquestador, ¿no es cierto?, respecto de esa adaptación que se hace para ser interpretado por ese tipo de orquesta, ¿no es cierto?, o de orquesta, bien digo. Otra categoría son las obras dramático-musicales, ¿no es cierto?, dramáticas y teatrales, que están también específicamente reguladas en la ley, pero aquí se exige, ¿no es cierto?, que esta estructura del guión teatral esté fijado al menos por escrito. Y aquí es importante considerar que estamos en presencia de estas obras que yo les decía que tienen muchos elementos, muchas subobras que conviven de manera conjunta. Si pensamos en una obra dramático-musical, vamos a encontrar, por ejemplo, el guión, vamos a encontrar la música que acompaña, ¿no es cierto?, las intervenciones de los actores y de las actrices durante la obra, la escenografía y distintas otras obras que conviven, ¿no es cierto?, en este contexto que es la obra dramático-musical. Todas ellas tienen protección separada, pero también como una obra general, y que tienen en común, en definitiva, que se tratan de obras que están creadas para ser expuestas ante un público, y eso es lo que tienen en común en general. ¿Bien? Adaptaciones también, ¿no es cierto?, tienen protección en el ámbito del derecho de autor. Los periódicos son otra categoría que está especialmente regulada en la ley, periódicos, revistas y otras publicaciones de la misma naturaleza, y esto tiene importancia para, no sé si hay algún fotógrafo o algún periodista que esté contratado por algún medio periodístico o bien que presta servicio freelance para algún medio. Fíjense ustedes que la ley específicamente regula qué es lo que ocurre en estos casos, y distingue, en primer lugar, qué es lo que ocurre con aquellos empleados contratados por un medio periodístico y aquellos que no tienen un contrato de trabajo que los relacione con ese medio. Entonces, en el primer supuesto, lo que la ley dice es que la empresa periodística, ¿no es cierto?, adquiere el derecho a publicar en el medio las creaciones que ellos hayan elaborado. Esa es como, en principio, la regla general. Pero importante considerar que esa publicación puede realizarse en el medio en el cual está contratado. Imaginemos que este periodista o este fotógrafo está contratado en La Tercera, entonces es solo en La Tercera en donde se puede publicar esa obra que el creador ha originado, ¿no es cierto? La fotografía, el artículo, ¿no es cierto?, que ha sido publicado. Si eventualmente se quiere publicar o utilizar esa creación para otros medios, como normalmente se hace, ¿no es cierto?, con medios relacionados, lo que corresponde hacer es pagar un honorario adicional a ese profesional de acuerdo a un arancel que se establece en el Colegio de Periodistas de Chile. Y que normalmente en el caso de los empleados contratados en medios se negocia colectivamente a través de lo que se denomina un bono de propiedad intelectual. Si alguien se dedica a los medios, probablemente esto le va a resultar un poco conocido, espero, ¿no es cierto? Me imagino que se los estarán pagando. En el supuesto que la persona no esté contratada, vamos a ver que es simplemente el medio adquiere el derecho para publicar, ¿no es cierto?, la obra en la edición para la cual fue contratada, ¿no es cierto?, esa creación, y si desea publicarlo con posterioridad, tendrá nuevamente que pagar entonces este arancel, a este honorario, digámoslo así, a el creador de la obra respectiva. ¿Qué es lo que sucede ahora con la fotografía? Es que es una cuestión que parece estar bien vinculado a lo que veíamos anteriormente, que es lo relacionado con las revistas o los periódicos. La fotografía, ¿no es cierto?, sabemos que es una imagen fija producida sobre una superficie de luz u otra radiación, ¿no es cierto?, que se utiliza para realizar una imagen,
tiene también una regulación especial en la Ley de Propiedad Intelectual. Y fíjense ustedes que esa regulación especial en la Ley de Propiedad Intelectual entrega con exclusividad al fotógrafo el derecho a utilizar en el ámbito patrimonial, vale decir, para reproducir, exponer, publicar, vender, de forma amplia, ¿no es cierto?, todas las creaciones que él genere, a menos que, ¿no es cierto?, ese creador haya realizado, ese fotógrafo haya creado esa fotografía, digámoslo así, en virtud de un contrato. En ese supuesto rige lo que se denominan las creaciones por encargo. Y la ley entiende que por el hecho de encargar y pagar, digámoslo así, ¿no es cierto?, que se realicen determinadas fotografías, quien encarga y paga adquiere los derechos de uso, que son los derechos patrimoniales. Y esto tiene particular importancia, ¿no es cierto?, en el supuesto de los diarios, revistas y periódicos, y también en aquellos casos, como yo siempre digo, bueno, ahora cada vez la gente se casa menos, pero el clásico ejemplo de el matrimonio en donde se encarga la fotografía, en este supuesto, ¿no es cierto?, el que paga adquiere los derechos patrimoniales de uso respecto de las fotografías que se encarga tomar al fotógrafo respectivo. La cesión, ¿no es cierto?, del medio de soporte que hace el fotógrafo, ojo, importante, hace entender a la ley que se están cediendo estos derechos de uso, ¿ya? Así que eso también es importante tener en cuenta. ¿Qué es lo que ocurre con las fotografías de obras que están situadas en lugares públicos, ¿no es cierto?, o que están, o obras en general, ¿no es cierto?, que pueden ser obras de cultura o de arquitectura, ¿no es cierto? En principio se pueden fotografiar siempre que se encuentren en un lugar público, y no hay ninguna restricción, ¿no es verdad? Si estuviesen en un lugar privado, entonces se va a requerir la autorización de quien tenga el control, ¿no es cierto?, de acceso a ese lugar. Pero en principio, si están situados en un lugar público, se pueden fotografiar. Y luego se pueden distribuir, en consecuencia, esas fotografías, sin requerir autorización del creador de esa obra, de esa fotografía. Y esto es re importante tener en cuenta porque muchas veces genera muchas disputas. Pero si el lugar es público, yo voy a sacar una fotografía, la escultura que está en la Plaza de Armas de Los Ángeles, no requiero ningún tipo de autorización del creador de esa escultura, ¿ya? Si esa escultura está situada, ¿no es cierto?, dentro del living de la casa de Pedrito, entonces sí voy a requerir autorización de quien tenga los derechos patrimoniales respecto de esa creación. Puede ser el autor original, o si eventualmente se ha enajenado, ¿no es cierto?, se ha vendido esa escultura, será del titular actual de esa unidad de la obra. ¿Qué es lo que pasa ahora con las personas? Fíjense ustedes que, y aquí estamos entrando un poco al tema del derecho a imagen. Las personas, y esto es importante de tener en cuenta, las personas no tienen protección por derecho a autor. Es como una cosa un poco básico de poder explicar, pero las personas no tenemos protección por derecho a autor. Lo que sí tenemos son, ¿no es cierto?, el derecho a nuestra propia imagen, a la intimidad, a la honra, que son derechos constitucionales que se acercan al tema de la toma de fotografía respecto de personas, mayores de edad. Vamos a ver después que ahí tenemos que tener ciertas restricciones en relación a los menores. ¿Y qué es el derecho a la imagen? ¿No es cierto? El derecho a la imagen es concebido como una prerrogativa, ¿no es cierto?, que tenemos las personas en relación al respeto a la vida privada, y constituye entonces una especie como de faz negativa que se traduce en que todos tenemos derecho a que no se utilice nuestra imagen para efectos que puedan significar un daño a nuestra identidad, ¿no es cierto?, a nuestro honor, o finalmente a nuestra intimidad. De eso se trata en definitiva el derecho a la propia imagen. La imagen, ¿no es cierto?, que vamos a entender que se refiere a la exterioridad física visible del individuo, ¿no es cierto?, constituye evidentemente un atributo más, uno de los más característicos y propios de todos nosotros, y constituiría, ¿no es cierto?, un derecho del sujeto. En principio, ¿no es cierto?, hay que tener en cuenta que cada persona dispone de la facultad de determinar cuándo y en qué forma se nos van a captar, ¿no es cierto?, se van a reproducir o se van a publicar imágenes que pueden ser fotografías o contenido audiovisual de nuestra imagen, de forma tal de poder controlar el uso que se haga de esas obras por parte de terceros.
hay que tener en cuenta que hoy en Chile no existe una regulación jurídica que se refiera al derecho a la imagen. Esto es muy importante tener en cuenta, no existe ninguna norma que lo refiera directamente. Podemos encontrar cierta regulación indirecta cuando la ley protege el derecho a la honra y el derecho a la privacidad en la Constitución, e incluso también podemos encontrar cierta regulación, ¿no es cierto?, en la ley de prensa, en donde se permite la divulgación de imágenes en el marco, ¿no es cierto?, del derecho a la información. Pero no existe una regulación propiamente tal al derecho a la imagen en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? De manera indirecta, por una construcción de los tribunales, se ha protegido el derecho a la imagen, pero se ha protegido únicamente cuando existe una lesión a la imagen en cuanto se ha deshonrado a la persona o se ha afectado el ámbito de su privacidad. Y esto es importante tener en cuenta. Entonces, para ser más clara, ¿se puede, ¿no es cierto?, utilizar la imagen de una persona libremente? La respuesta en principio es sí, en la medida que no existe una afectación al derecho a la honra o al derecho de la privacidad de esa persona, en relación a divulgar, ¿no es cierto?, aspectos que pudiesen, ¿no es cierto?, afectar su reputación o pudiesen afectar aspectos de su privacidad, como por ejemplo en el ámbito, ¿no es cierto?, de la sexualidad, de la intimidad, de los datos de salud, u otros que pudiesen estar vinculados a los aspectos más personalísimos, ¿no es cierto?, y más privados de los sujetos. ¿Bien? En paralelo existe lo que se denomina el derecho a la publicidad, que es un derecho que se reconoce también a las personas, normalmente las más conocidas, que consiste en poder explotar nuestra imagen para los efectos publicitarios. Y en este supuesto, lo que rige, ¿no es cierto?, es el derecho a poder, en definitiva, obtener ciertos beneficios económicos para que se asocie nuestra imagen o nuestra reputación a la comercialización de determinados productos. Y ahí existen, ¿no es cierto?, los contratos de uso de imagen, que normalmente van asociados a personas que son relativamente conocidas o que tienen cierta reputación y que les reportan beneficios económicos. Estoy yo viendo las preguntas, insisto, estoy a unos minutitos de poder terminar y vamos a responder las preguntas que están formuladas en el chat, así que con libertad vayan poniéndolas nomás porque vamos a tener tiempo para ello. En el caso de las obras cinematográficas, se trata entonces de una especie de obra audiovisual que está dentro de las obras audiovisuales, ¿no es cierto?, que puede ser una obra cinematográfica, biográfica o televisiva, pero que en definitiva se trata de una fijación, ¿no es cierto?, de imágenes que pueden ir acompañadas de sonido. Como ya decíamos, se trata de estas obras compuestas que se incluyen varias subáreas, subcreaciones dentro de esta obra que tiene una especial regulación en la ley. Para ir bien rápido, ¿no es cierto?, para alcanzar a terminar, una obra compuesta, ya lo decíamos, en donde el titular del derecho a autor es la productora, y es importante tener en cuenta, ¿y por qué se entrega la titularidad del derecho a autor en el ámbito patrimonial al productor? Porque en definitiva se le reconoce que es la productora quien toma la iniciativa y pone a su cargo, ¿no es cierto?, el financiamiento y la organización de la obra cinematográfica, y paga a los creadores de las obras que se incluyen dentro de esta obra compuesta una remuneración para que esas obras se integren y pasen a formar parte de la obra cinematográfica. ¿Bien? Entonces, esas otras obras que componen la obra cinematográfica, que puede ser, ¿no es cierto?, la escenificación, el guión, la música, siguen manteniendo su identidad, ¿no es cierto?, siguen siendo obras que existen de manera paralela a la obra cinematográfica, pero que no pueden ser utilizadas de manera independiente, salvo que expresamente el productor lo autorice o se realice para un uso distinto al de las obras cinematográficas. Si hay aquí algún cineasta o algún creador de contenido audiovisual y no le queda claro, me hace la pregunta y lo podemos salvar para poder explicarlo después con más calma. ¿Bien? Existen además, ¿no es cierto?, otras obras que están también especialmente reguladas en la ley, que se refieren, ¿no es cierto?, a pinturas, dibujos, ilustraciones, esculturas, bocetos, videogramas, etcétera, etcétera. Y también están las adaptaciones que ya decíamos también merecen la protección del derecho a autor, porque en la medida que no sean una copia de una obra previa,
al importar un esfuerzo significativo de su creador, también les es reconocido la existencia de ciertos derechos de exclusiva en relación a lo mismo. Y finalmente, ¿no es cierto?, los programas computacionales y las bases de datos que también tienen protección por derecho de autor. Y esto es súper importante. En nuestro ordenamiento jurídico, los programas de computador tienen protección por derecho de autor, no por patente, y esto es re importante tener en cuenta. Y es importante porque tiene beneficios, muchos beneficios, y uno de ellos es, por cierto, el principio de protección automática que yo les decía que otorga esta protección de manera inmediata por el solo hecho de la creación y no exige ningún tipo de registro. Vamos a ver que en verdad el registro que se puede hacer y que se hace en el Departamento de Derechos Intelectuales, que depende de la unidad de patrimonio del Ministerio de Cultura, se hace únicamente con la finalidad de establecer una presunción de autoría, pero que no se establece para el efecto de constituir el derecho, porque ya sabemos que el derecho surge desde el momento de la creación. En cuanto a software, si hay algún creador de software, después me puede preguntar, que ha protegido en las distintas etapas de desarrollo, el código fuente, después también el ejecutable. Bien. Las compilaciones de datos, también decíamos, tienen protección por derecho de autor. ¿Cuánto dura el derecho de autor? Fíjense ustedes que ya lo anticipaba, solamente vamos a ir a la regla general porque hay otras excepciones, pero en general el derecho de autor dura toda la vida del creador y hasta 70 años después de su fallecimiento. Entonces, eso en relación, por cierto, a los derechos de carácter patrimonial, porque los derechos morales son perpetuos, vale decir, el derecho a ser conocido como el creador de una obra no se extingue por el paso del tiempo. Es por eso, ¿no es cierto?, que aun cuando Romeo y Julieta de Shakespeare ya evidentemente han transcurrido más de 70 años del fallecimiento del autor, yo no puedo atribuirme la paternidad respecto a esa obra, porque aun cuando hayan transcurrido siglos, ¿no es cierto?, del fallecimiento de Shakespeare, esa obra sigue estando dentro de la esfera de sus derechos morales en relación a la paternidad. ¿Bien? Incluso si yo me atribuyera la paternidad, cometería un delito, que es el delito de plagio. ¿Bien? Pero en el ámbito de los derechos patrimoniales, ellos sí se extinguen. Entonces se extinguen transcurridos 70 años post-mortem del autor. ¿Qué es lo que ocurre cuando pasan esos 70 años? Esas obras pasan a formar parte de lo que se denomina el patrimonio cultural común. Y eso significa que salen de la esfera de exclusividad del titular del derecho de autor, ¿vale? Si ya no tengo que pedirle permiso ni pagarle al titular del derecho de autor por usarla, y puedo usarlo libremente, en la medida que reconozca, ¿no es cierto?, los derechos morales, que ya hemos dicho que es el derecho, en general, el derecho de paternidad. Y aquí está lo que yo les decía del patrimonio cultural común, que está constituido, ¿no es cierto?, por aquellas obras que el plazo de protección ya se extinguió, ¿no es cierto?, las obras que son de autor desconocido, aquellas que eventualmente los titulares renunciaron a la protección de la ley, aquellos que el autor de Irán o de Irak, ¿no es cierto?, aquellos extranjeros que no tienen protección por el Tratado de Berna, y algunas obras que eventualmente pudiesen ser expropiadas por el Estado. Ya lo decían al inicio, yo tengo bastantes años en materia de derecho de autor, y nunca he visto obras expropiadas por el Estado. Así que, bueno, lo importante es tener en cuenta es que las obras que están en el patrimonio cultural común, como ya les decía, pueden ser utilizadas por cualquier persona, siempre que se respete la paternidad y la integridad de la obra. ¿Bien? ¿Cuáles son los componentes ahora del derecho de autor? Y ya me quedan como 3 minutos, no, ya estoy pasada, creo. Vamos a tomarnos 3 minutos para poder terminar con esto. Ya les decía, los componentes del derecho de autor, derechos patrimoniales, derechos morales. Le vamos a dar un poquito más de sentido y con esto vamos a ir casi cerrando. Los derechos morales, decíamos, tienen por objeto proteger intereses personales del autor de la obra, y los patrimoniales, derechos económicos. Los morales, entonces, el derecho a paternidad, el derecho a la integridad, es decir, el derecho que tiene el autor para oponerse a que su obra se modifique en perjuicio de su concepción creativa. Yo siempre pongo este ejemplo, me parece muy claro. Yo soy una académica que tiene una visión del derecho de autor que es pro autor, y escribo un libro que refleja esa concepción ideológica, y una empresa editorial, ¿no es cierto?, lo publica. La editorial tiene derecho a hacer ciertas modificaciones a mi obra, a cortarla, ¿no es cierto?, quizás corregir la puntuación, la ortografía, pero no puede, en virtud del derecho a la integridad que me asiste, poder modificar, por ejemplo, las conclusiones de mi obra, transformándola en una obra en que tenga una postura más economicista respecto al derecho de autor. Porque en ese caso estaría, ¿no
¿no es cierto?, pasando a llevar este derecho a la integridad, un derecho que tiene el autor de manera única para que se respete su concepción creativa, ¿bien? Y algunas otras obras que es como mantener la obra inédita, yo no puedo estar o ser obligado a que me publiquen a publicar la obra, salvo que, ¿no es cierto?, yo haya consentido, por ejemplo, con una editorial, que sí se publique. En ese caso yo estoy renunciando a este derecho que está establecido en mi favor. Los derechos patrimoniales, por otra parte, ¿no es cierto?, están vinculados el derecho a publicar, ¿no es cierto?, hacer pública la obra, el derecho a reproducción, que vale decir reproducir de cualquier forma la obra en formatos digitales, analógico, total, parcialmente, el derecho a transformar la obra, vale decir hacer modificaciones de la obra, siempre que no alteren la concepción del autor, la concepción, ¿no es cierto?, de la creación, porque en ese caso nos pasamos al derecho a la integridad, el derecho de distribución que dice relación con el derecho que tiene el titular del derecho de autor para vender unidades de la obra. Yo tengo el derecho de autor, ¿no es cierto?, respecto a mi obra literaria, y yo tengo la facultad de poder vender unidades de mi libro. En ese caso yo estoy distribuyendo, ¿no es cierto?, objetos en los cuales se refleja la creación respecto a la cual yo tengo derecho de autor. El derecho de ejecución e interpretación pública, de comunicación al público, ¿no es cierto?, vale decir comunicar públicamente mi obra, ya sea porque, por ejemplo, recito mi obra literaria o se expone frente a un público mi obra dramático-musical, o porque se exhibe frente a un público en un cine mi obra cinematográfica. Y finalmente el derecho de suite, que es un derecho muy poco conocido, que es muy benéfico para los autores y que lamentablemente no es muy utilizado, que consiste en un derecho que tiene el creador de las obras que se denominan únicas, ¿no es cierto?, pinturas, esculturas, dibujos, bocetos, para cobrar un porcentaje del mayor valor que su obra va teniendo en las ventas sucesivas que pueden ir realizándose en el mercado. Y esto es súper importante, es un 5% que el autor mantiene como para ir cobrando, ¿no es cierto?, como regalía de las ventas posteriores de su obra. Pero para esto es importante siempre que haya un registro de cuánto es lo que cobró originalmente, pues si no, no se puede hacer efectivo. Y aquí está un poco lo del derecho positivo, pues lo pueden ver. Importante que en materia de uso de obra, nadie puede utilizar públicamente, ¿no es cierto?, una obra que esté en el dominio privado sin haber obtenido la autorización expresa al titular del derecho de autor. Esta es la gran premisa en materia de derecho de autor. Y esa autorización tiene que ser expresa, tiene que darse por escrito y tiene que tener ciertos requisitos. ¿Bien? En paralelo, y aquí estoy así como corriendo máximo, a los derechos de autor que hemos visto muy rápidamente, están los derechos conexos o derechos afines, y se llaman derechos conexos porque conviven de manera conexa, ¿no es cierto?, a los derechos de autor, y que son ciertos derechos de exclusividad también que se atribuyen a ciertas personas que no son creadores necesariamente, pero que contribuyen a la puesta a disposición del público de obras protegidas por el derecho de autor. Y que son en primer lugar los artistas, intérpretes o ejecutantes, en donde el objeto protegido, ¿no es cierto?, es la ejecución que ellos hacen respecto de una obra. Yo no soy cantante, no se preocupen, no voy a cantar, pero si yo ahora en esta clase tomo una obra X, ¿no es cierto?, y la canto, entonces yo voy a tener un derecho de exclusividad respecto de esa interpretación que yo hago, independientemente que no tenga la titularidad de los derechos de autor respecto de la composición musical, respecto de la letra que estoy interpretando, ¿bien? Pero sí tengo un derecho de exclusividad respecto de esa interpretación. Respecto de eso, entonces, se me otorga un derecho de exclusividad. Lo mismo ocurre con los productores de fonograma, en donde se otorga, ¿no es cierto?, un derecho de exclusividad respecto de la primera fijación que se hace en el ámbito, ¿no es cierto?, de ese tipo de producciones. Entonces el productor fonográfico tiene ese derecho de exclusividad respecto de esa fijación fonográfica que se hace, la primera fijación fonográfica, ¿no es cierto?, de un disco. Y también los organismos de radiodifusión, ¿no es cierto?, que en este caso puede ser una empresa de radio, una empresa de televisión, que transmite programas al público y en donde lo protegido, ¿no es cierto?, es su transmisión. Y el derecho de exclusividad se refiere, ¿no es cierto?, al derecho a poder manejar quien transmite o retransmite, ¿no es cierto?, su programación en un determinado soporte. La última categoría, ¿no es cierto?, es de guionistas y directoras de obras audiovisuales, en que también se le otorgan derechos de exclusividad respecto de esa contribución que ellos hacen a ese tipo de obras, ¿bien?
¿Cómo se administran los derechos patrimoniales de autor o derechos conexos? Fíjense ustedes que hay dos formas. La forma más sencilla, podríamos decirlo, pero que es menos práctica, es que cada autor, cada creador, administra sus derechos patrimoniales. Eso significa que va a estar a cargo de negociar con los terceros que quieran utilizar sus obras para los efectos de conceder autorizaciones o licencias, que son estos permisos de uso, y estar pendiente, ¿no es cierto?, que no se infrinjan sus derechos, demandar en caso de que ello ocurra, o bien lo que se ha denominado la gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos, que está en manos de las entidades de gestión de derechos colectivos, que son corporaciones de derecho privado que existen en general, una por cada categoría de obra, que se dedican a administrar los derechos patrimoniales de los asociados. Y básicamente, ¿no es cierto?, es como una especie de buzón respecto de cada categoría de obras en las cuales los interesados recurren para los efectos de utilizar obras, y que en definitiva cobran a los particulares que quieren utilizar las creaciones de los asociados, a cambio, ¿no es cierto?, de permitirles dicho uso, y que luego se encargan de poder remunerar a los creadores por el uso que se hace respecto de aquellas. ¿Bien? Como ustedes bien sabrán, existe, salvo excepciones, solo una entidad de gestión por categoría de obras. Aquí están algunas, ¿no es cierto? La Sociedad Chilena de Derecho de Autor, la CCD, aquí están los sitios web. Si ustedes tienen interés en asociarse para el efecto de que se administren los derechos de sus obras, aquí está la Sociedad Chilena de Intérpretes, la Sociedad de Derechos Literarios, la entidad de productores audiovisuales, ¿no es cierto?, de autores nacionales de teatro, cine, audiovisuales, Crea Imagen, en el caso de los creadores de imagen fija, ¿no es cierto? También aquí está disponible Chile Actores para los efectos de los intérpretes en el ámbito de los derechos conexos, y Profobia en el caso de los productores fonográficos y de video de Chile. ¿Cuáles son las funciones de esta entidad? Ya los decía, administrar los derechos de propiedad intelectual que se otorgan a los creadores en el ámbito patrimonial. Recordemos que los derechos morales no se pueden transferir a un tercero, solamente en el ámbito patrimonial. Y se encargan de recaudar, y también después de recaudar, evidentemente lo que tienen que hacer es entregar a los asociados parte de la remuneración. Y además se encargan, fíjense ustedes, de estar mirando en la práctica que no se infrinjan los derechos patrimoniales de los asociados, y a demandar en su caso para los efectos de hacer efectivas las acciones civiles o penales por los delitos o las infracciones en el ámbito del derecho de autor. Eso es, estoy cansada, me quedé agotada con la rapidez de que tuve que imprimir a la presentación. Espero que haya quedado relativamente claro. Voy ahora a abrir paso a las preguntas. Voy a dejar de compartir pantalla para mirar sus preguntas en el chat. Bien. Gabriel, si tú quieres puedes ayudarme y puedes formular las preguntas y yo las respondo para no... ¿Te parece? Bueno, Jimena, muchas gracias por su exposición, por la claridad. Sabemos que ha sido un esfuerzo grande de poder sintetizar tanto contenido en poco tiempo, así que bueno, trataremos de complementar con las preguntas que acá dejan quienes han participado de esta charla durante esta tarde. Les agradecemos la inquietud y por alimentar este espacio de interacción. Natalia Gajardo pregunta, al ser el creador, el propio autor, ¿mi nombre funciona automáticamente como marca? No, a ver, una cosa es el derecho a autor y otra cosa es las marcas comerciales. A ver, el derecho de autor se otorga al creador respecto de su creación. Y en el ámbito del derecho a ser conocido como el creador de la obra está el derecho a paternidad. Para decir, nadie va a poder atribuirse el derecho a ser el creador respecto de la obra que él ha generado. Y eso es súper importante tener en cuenta. Ahora, la marca comercial es otra cosa. La marca comercial tiene por objeto, ¿no es cierto?, crear un signo que distinga un producto o un servicio. Yo pudiese ser, ¿no es cierto?, haber escrito un manual de propiedad intelectual, y el manual de propiedad intelectual se llama manual de propiedad intelectual sobre obras audiovisuales. Pero ese nombre de la obra no es una marca comercial. Si yo quisiera generar una marca comercial para eso, tendría que especialmente registrarlo. Ahora,
nadie más, ¿no es cierto?, va a poder atribuirse la paternidad respecto a esa creación, porque eso sí está protegido por derecho de autor. Espero haber sido clara y lo puedan haber explicado correctamente. Hay muchísimas preguntas, Jimena, trataremos de pasar revista de las más sustanciales. Por ejemplo, Cristian Sánchez pregunta, si tengo fotografías de paisajes naturales de mi autoría, por ejemplo, Saltos del Laja, y quiero iniciar un emprendimiento para vender productos con estas fotos, ¿hay derechos de autor en mi contra? Más que en su contra, están en su favor. Si él ha obtenido fotografías que han sido creadas por él, ¿no es cierto?, y ya tiene atribuidos los derechos patrimoniales y morales que hemos referido, y en consecuencia, ¿no es cierto?, él podrá utilizarlos libremente sin ningún tipo de restricción. Ahora, es importante que él haya creado la obra y que no haya bajado una fotografía de internet, ¿no es cierto?, en la medida que yo haya hecho el esfuerzo creativo y haya sacado la fotografía y haya generado la composición, él puede libremente comercializar, ¿no es cierto?, este paisaje sin ningún tipo de restricción. Siempre se recomienda hacer el registro de las obras. El registro de las obras se hace en el Departamento de Derechos Intelectuales, que está disponible en www.propiedadintelectual.cl. Se puede hacer online, es muy sencillo, y yo llamo a que puedan, todos los que estén interesados en ingresar a la página. Hay tutoriales muy sencillos pueden aprender ahí con lo que ya saben de ahora, ¿no es cierto? Pueden hacer los registros respectivos. Bueno, los invitamos a todos y todas, por supuesto, a quedarse luego de esta ronda de preguntas. Hay una encuesta final que los queremos invitar para que participen y puedan responder, y así también nos ayudemos entre todos a generar este tipo de espacios cada vez mejorados. Vanessa Morales pregunta, ¿una cápsula de video con un taller de obra artística sería una obra de coautoría compuesta? Perdón, ¿cómo era? Una cápsula de video con un taller de obra artística sería una obra de coautoría compuesta? A ver, esa es una pregunta súper interesante, porque ahí existen varias obras. Por una parte está la obra audiovisual, ¿no es cierto?, que es la fijación que se hace respecto de un hecho específico. Y eso es una obra que convive de manera separada. Pero en la medida que la obra audiovisual fija una obra literaria, ¿no es cierto?, que va a ser esta clase o este taller, ¿no es cierto?, que va a ser probablemente un material didáctico, va a requerir la autorización para los efectos de poder distribuir libremente, ¿no es cierto?, esa cápsula. ¿Y qué es lo que se hace en la práctica? Se pide autorización del titular de ese manual, ¿no es cierto?, de ese curso que está fijado ahí, para los efectos de la comercialización o la distribución de la obra audiovisual. ¿Bien? Perfecto. No, hay muchísimas preguntas. Paula Segura, saludos para ti también. Ana Neira Parra, Juan Torres León, Melisa Espinosa, Federic Luna. Nos preguntan también, Jimena, si la presentación en PPT va a estar disponible para todos nosotros. Sí, con todo gusto. Yo les decía que voy a dejar la presentación para que la puedan ver, porque yo sé que la velocidad a la que fui es un poco abrumadora, pero no hay ningún problema. Yo la voy a dejar ahí. Por cierto que tienen que respetar mis derechos de autor, pero fuera de eso no hay ningún problema. Hay una pregunta aplicada muy interesante. Federic Luna dice, soy músico, estoy afiliado a la SCD, he subido algunas de mis obras nuevas a Instagram y redes sociales, pero que aún no están inscritas en la SCD. A pesar de eso, ¿estoy protegido? Pregunta. Sí, normalmente los contratos que se hacen con la SCD son por todas las obras que queden bajo la creación de un determinado autor. Pero ojo con el subir, eso es otro tema, ¿no es cierto? Cuando se suben obras a plataformas o redes sociales, normalmente lo que el creador debe hacer es aceptar los términos de uso, que normalmente nadie lee, pero que son contratos que establecen una regulación específica bajo las cuales esas obras se van a distribuir por parte de la plataforma. Y normalmente están asociadas a permisos que los creadores entregan de manera casi absoluta, perpetua e incluso irrevocable, para que esas plataformas puedan utilizar sin derecho a pagar ningún tipo de remuneración, ¿no es cierto?, a los creadores de esas obras, permitiéndole incluso poder transferir esas creaciones a terceros sin ningún tipo de limitación. Entonces, lo que yo siempre llamo es que, salvo que estén buscando una fórmula de hacer como, porque también es una fórmula de marketing de creación artística, el subir a plataforma, pero si no tienen interés en que esa sea como una modalidad,
ojo con las condiciones de uso, porque nadie las lee, pero en definitiva, cuando yo subo un contenido a una plataforma, estoy entregando un permiso casi restricto para que esa plataforma utilice mis creaciones como se le ocurra. Entonces, ojo con eso, para que también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, tenemos un par de preguntas más. Ana Neira Parra dice, ¿qué pasa cuando uno sube a las redes sociales un video que tiene poesía, música e imagen del lugar al cual se refiere la poesía? En este caso dice, la poesía es de su propia autoría, en un libro y con derecho de autor. En este caso pregunta, ¿debería ella inscribir el video o no? A ver, es precisamente lo que me refería con anterioridad. Una cosa, ¿no es cierto?, es la autoría, es la titularidad del derecho de autor respecto a una creación, y otra cosa es qué es lo que yo hago con eso. Cuando yo subo una creación a una plataforma o redes sociales, normalmente, siempre yo debo aceptar las condiciones de uso. En esas condiciones de uso, que yo invito a que puedan todos leer, los que sean, ¿no es cierto?, creadores de contenido, antes de subirlo, van a encontrar permisos que van a estar otorgando para que esas plataformas utilicen su contenido de manera muy amplia. Entonces, léanlo antes de hacerlo, porque, insisto, puede ser una buena fórmula cuando uno no tiene medios para poder hacer marketing, pero seleccionen cuál va a ser el contenido respecto al cual van a entregar los permisos. Si tienen interés, por ejemplo, en comercializar por otros medios, entonces no suban a plataformas sociales, porque en definitiva están entregando gratuitamente su contenido para que sea utilizado de cualquier modo, por parte de la plataforma, no de tercero, por parte de la plataforma. Buenísimo. Juan Torres León también tiene una pregunta práctica aplicada muy interesante. Pregunta, me gustaría saber cómo o cuáles son los pasos a seguir para publicar nuevamente una novela. Por ejemplo, me gustaría publicar nuevamente la novela Carbón de Diego Muñoz, de Editorial Austral del año 1953. La editorial ya no existe y los ejemplares tampoco. A ver, lo que hay que determinar es quién es titular de los derechos de autor. Normalmente, en ese caso, debe existir un contrato de edición. Es probable que si el autor falleció, los herederos, si no han transcurrido más de 70 años, van a ser los herederos del autor quienes sean titulares de ese derecho de autor. Entonces, lo que habrá que hacer es negociar con esos titulares derivados, que son los herederos, la publicación nuevamente, la reedición de esa obra. Y eso es lo que yo les recomiendo que hagan. Melissa Espinosa pregunta, ¿cómo puede proteger una metodología de trabajo? Por ejemplo, un taller científico. Lo dejo por escrito, protejo el texto, pero si alguien cambia el orden de mi metodología o un párrafo, ¿sigue protegida? Es una súper buena pregunta y es súper usual en la práctica. Y nos lleva a la primera premisa que decíamos al inicio de la clase, que es que las ideas no se protegen. Una metodología es una idea. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer Melissa, verdad? Melissa Espinosa. Melissa, lo que yo sugiero en estos casos no es proteger por la vía del derecho de autor, porque Melissa, si tú dejas tu metodología escrita en un documento, lo que va a quedar protegido es la obra escrita, pero no la idea que está metida dentro del documento. Yo siempre pongo un ejemplo, yo siempre pongo los mismos ejemplos, pero porque me parece que son más claros. A mí me gusta cocinar, ¿no es cierto? A mí me gusta cocinar y yo puedo hacer una compilación de mis mejores recetas de cocina, escribiendo un libro de cocina. ¿Cuál va a ser el derecho que me va a otorgar la propiedad intelectual? El derecho a que nadie pueda sacar, por ejemplo, copias de mi libro sin mi autorización. Pero si Melissa quiere, puede leer mi libro y puede hacer la receta en su casa y no comete ningún tipo de infracción en el ámbito del derecho de autor. Lo mismo ocurre, Melissa, con la metodología. Entonces, ¿qué es mejor? Más que registrar por derecho de autor, pensar en una marca comercial, vale decir, en un nombre para asignar esa metodología y poner los esfuerzos de marketing en que ese nombre sea conocido y posicionar a Melissa como la creadora de ese método. Y desde ahí, ¿no es cierto?, generar una estrategia de comercialización, pero eso pasa por otro régimen distinto del derecho de autor, que son las marcas comerciales. Milén Soto pregunta, ¿qué entidad es la que gestiona los libretos de las obras? La obra Isabel, que decíamos que es la que está vinculada a las obras literarias, son obras escritas, así que también las maneja ahí. En todo caso, en la presentación yo dejé hasta los sitios web y ellos los pueden consultar. ¿Qué pasa con las imágenes de patrimonio indígena? Pregunta Daniel Carrasco. Depende de lo que se trate.
A ver, las fotografías per se tienen la protección que ya habíamos dicho, ¿no es cierto? En la medida que sean fotografías que se hayan tomado, por ejemplo, respecto a una escultura que está situada en un lugar público, un objeto, ¿no es cierto?, que esté situado en un lugar público, no van a tener ningún tipo de restricción y va a tener esa protección. Ahora, la protección está dada para la fotografía, no para el objeto que se fija, y eso es importante tener en cuenta, ¿bien? No es porque yo vaya a sacar una fotografía no sé, a un objeto patrimonial indígena, yo voy a tener un derecho de exclusividad respecto de ese objeto de alfarería, por ejemplo. Yo tengo el derecho de exclusividad respecto de la fotografía, que es la composición de luz que yo hice para tomar esa imagen X, ¿no es cierto?, que estaba en un determinado lugar. Bueno, Patricio también saluda y pregunta y agradece por la charla y consulta si hace un trabajo fotográfico a una empresa, le vende su producto con sus fotografías, ¿puede luego ocupar las fotografías para uso personal? No, salvo que expresamente lo haya dejado de manifiesto en el contrato, que es lo que habíamos dicho, porque en el caso de la fotografía, la creación por encargo produce la cesión automática de los derechos patrimoniales al que encarga y paga. Es un caso excepcional. Vi que había otra pregunta que decía que si las creaciones por encargo regían no solamente la fotografía, sino que también en la obra literaria. La respuesta es no, salvo que expresamente se haya producido una cesión, vale, un contrato donde se transfieren los derechos patrimoniales. Esa es una situación excepcional, que rige las fotografías, pero no las obras literarias. Buenísimo. Bueno, saludamos a Silvia y que nos comenta, tiene una consulta sobre los titulares de derechos conexos, el registro de esto y la utilización para la escucha masiva y no descargable, no para fines publicitarios. ¿Hay falta en eso último? Por supuesto, en materia de infracción, que es algo que no vimos porque no alcanzamos, Gabriel, pero en materia de infracción ella se produce no solo cuando se utilizan obras protegidas por derecho de autor, sino que también cuando se utilizan, ¿no es cierto?, derechos conexos, ¿vale? Es decir, por ejemplo, cuando yo tomo una interpretación o tomo un fonograma sin la autorización del titular, y normalmente conviven, ¿no es cierto?, la infracción con la infracción en materia de derecho de autor. ¿Qué hacer en ese caso? Denunciar a la fiscalía o directamente, ¿no es cierto?, presentar una demanda por infracción en un juzgado civil. Esos son como los pasos a seguir. El esfuerzo significativo creativo, pregunta Miren Soto nuevamente, ¿bajo qué parámetros se calcula? ¿Cuán significativo debe ser? Si pudiese explicarlo con traducciones o música, lo agradecería. Saludos para Milen Soto. Una pregunta, esta es como la pregunta del millón, ¿eh? Porque en esto me paso como 5 clases. No sé si lo voy a poder como resumir en 3 minutos, pero a ver, el esfuerzo significativo del autor importa que él imprima en la creación su impronta artística. Yo sé que esto es súper abstracto, ¿no? Quizás no voy a poder ser más concreta, pero en definitiva el ordenamiento de la obra, la estructura que le da la obra tiene que transformarla en algo distinto a la obra original. No basta, en el ejemplo más práctico para poder entenderlo, que yo tome la obra de Shakespeare y le cambie los capítulos, ¿no es cierto?, que lo desordene y lo vuelva a ordenar aleatoriamente, sino que en realidad yo tome la obra y el cambio que yo haga le dé una nueva visión, una nueva impronta creativa a la obra que yo he modificado. En ese sentido vamos a estar en presencia de una obra que va a tener va a cumplir con el requisito de originalidad. Si es un cambio menor, no vamos a estar en presencia de una obra que merezca la protección de la propiedad intelectual. Muy bien, continuamos con preguntas. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias también, Diego Venegas, que nos pregunta qué relación jurídica existe entre las empresas de distribución digital en las plataformas de streaming digital como Spotify, iTunes y otras similares. Bueno, estas plataformas y el artista. Se trata nuevamente, ¿no es cierto?, de contratos de utilización de las obras, que son licencias, en donde el creador, ¿no es cierto?, entrega la posibilidad de que esas empresas ejerciten derechos patrimoniales, por ejemplo, el derecho a comunicación y ejecución pública, el derecho de reproducción, ¿no es cierto?, el derecho de distribución cuando se puede descargar.
Y existe un contrato, ¿no es cierto?, que son contratos de adhesión normalmente que los creadores tienen que aceptar para los efectos que sus obras puedan ser distribuidas, en donde se fija en qué condiciones se va a poder reproducir, distribuir y comunicar públicamente la obra y qué remuneración va a adquirir el autor. Pero se trata de un contrato, y se dice que son contratos de adhesión porque normalmente los autores no pueden con su voluntad modificar las condiciones, ¿ya? Por eso uno adhiere a las condiciones que están preestablecidas, pero que sí le atribuyen el derecho a tener regalía por la cantidad de descargas que tienen las obras en las plataformas. Pero es lo mismo que hemos dicho, es ejercicio, ¿no es cierto?, en el ámbito digital de el uso de los derechos patrimoniales que se atribuyen a los titulares de las obras. A esta hora saludamos a Verónica también, que nos pregunta, cuando los diseños y las creaciones son de personas extranjeras que están fuera de Chile, ¿cuál sería la forma para poder usar la imagen? Insisto, el derecho a la imagen no tiene protección en nuestro país, ¿no es cierto? O sea, en nuestro país no tiene, y en otros países tampoco. En la medida que no afecta a la honra y a la intimidad, se pueden utilizar, ¿bien? Ahora, si se trata de personas que tienen cierta notoriedad porque son, estamos vinculados al derecho a la publicidad, vamos a requerir sí la autorización, ¿no es cierto? Federic nos vuelve a preguntar y nos comenta: he compuesto himnos para instituciones educacionales por encargo. ¿Los derechos patrimoniales siguen siendo míos o de la institución si las obras las subo a Spotify, iTunes o YouTube, por ejemplo? Siguen siendo excepcionalmente rige la sesión en el caso de los encargos, solo en el caso de la fotografía y de los diarios, ¿ya? Las revistas, eso que nosotros vimos específicamente. Pero en todo lo que no se refiere a esas dos categorías de obra, el autor sigue teniendo los derechos patrimoniales, ¿ya? Salvo que expresamente se haya pactado y que se haya generado a través de un contrato la cesión de los derechos. Ahora, evidentemente hay una cuestión práctica, ¿no es cierto? Si se combina con el cliente que se va a crear un himno y el autor combinó eso, evidentemente que aun cuando la ley no dice que se produce la cesión, evidentemente que el espíritu del pacto hace que quien encarga adquiera el derecho a usar, pero el autor va a mantener los derechos patrimoniales para poder utilizarlo en otras esferas. Ahora, si lo hace, probablemente se va a quedar sin cliente, pero esa es una cuestión práctica que habrá que considerar, tendrá que considerar cada uno de los artistas. Margarita, saludamos a Margarita también, gracias por tu comentario. Dice, en relación a la vigencia de derecho de autor, una vez que pasan los años 70, ¿se necesita de igual manera algún tipo de documento para que acredite que la obra es patrimonio cultural común? ¿Para ser presentado en algún proyecto? No, basta con que hayan transcurrido 70 años del fallecimiento, no es necesario, y simplemente lo que hay que hacer es respetar los derechos patrimoniales. ¿Te parece si hacemos dos preguntas más, Gabriel? Buenísimo, agradecemos también a todas las personas que han profusamente dejado sus preguntas, inquietudes en nuestro espacio virtual. De todas maneras, están los canales de comunicación abiertos para que nos sigamos comunicando a través de las redes sociales. Pueden visitar nuestra página web www.ccmla.cl y conocer más detalles y tener más información a mano acerca de estos temas y de lo que fue esta actividad en particular. Paola Castro comenta: para adaptar una obra se debe pedir permiso al autor. Una obra de teatro se trabaja en una compañía de teatro comunitario como proceso de investigación y se muestra al público gratuitamente. ¿Se debe pagar derecho de autor de todas maneras? Siempre, recuerden, la premisa es que siempre que se ocupa una obra ajena hay que requerir autorización del titular de los derechos, siempre. Aun cuando se utilice, ¿no es cierto?, con fines benéficos. Y habrá que requerirlo a la entidad de gestión o al autor. Así que eso. Muy bien, muchas gracias, Jimena. Quedaron algunas preguntas en el tintero. De todas maneras, lo prometido se saldará. Tenemos sus correos electrónicos, así que nos comunicaremos pronto y compartiremos la presentación, la síntesis que ha dejado Jimena esta tarde. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias a todos ustedes, a todos y a todas, por haberle dado vida a esta actividad y por
haber hecho que el diálogo brotara de modo tan rico y así poder solucionar y poder conversar todas las aristas posibles que nos permitió esta hora y tanto de exposición junto a Jimena. A ustedes los queremos invitar a que se queden solo un par de segundos más. Tenemos una encuesta para ustedes. Los invitamos a que puedan responderla y que de todas maneras sigamos en contacto luego a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, www.ccmla.cl. Así que muchas gracias, un abrazo, que pasen buenas tardes. Gracias, Jimena, gracias a todos y todas. Los dejamos con nuestra encuesta. Igualmente, que esté muy bien y gracias por la atención y sigan ahí perseverando en la actividad creativa porque vale la pena. Así que muchas gracias a todos y todas. Chao.